Fuerte el aplauso, Cristo vive. Gloria, aleluya. Gracias al apóstol Vivi de permitirme hoy traer la palabra del Señor. Y quería comenzar con el profeta Isaías. 700 años antes de la crucifixión de Jesús, ya Isaías lo dijo, ¿no? Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando le cortan la lana, y como cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue colocado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con todos los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y honor. Aleluya. Gloria. Y quería poner esta enseñanza, esta prédica. Jesús, hombre, sacrificio y resurrección. ¿Por qué Él es así? Amén. Es el verdadero amor que Él tiene por nosotros. Compartimos el pan y compartimos el vino. Y en esta Pascua quería profundizar un poco sobre su sangre, que tiene todo el poder, la sangre del Cordero. Y en Hebreos 9:14, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Servir a Dios. Y profundizaba toda esta semana
sobre servir a Dios, sobre mi corazón hacia Dios. Y el Señor me llevaba a reflexionar sobre la vida de Noé, porque en Génesis 6 Dios decidió justamente destruir a la humanidad con un diluvio universal, debido a la corrupción, debido a la violencia, debido a la maldad del hombre. Y esa maldad estaba generalizada en toda la tierra, ¿verdad? Por el pecado del hombre. Sin embargo, Dios se fijó en ese momento en el corazón de Noé. Le gustó su buena conducta. ¿Qué hace el Señor? Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que viene justamente muchas aguas, el diluvio. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios le dice a Noé que haga un arca. Y estaría con él, su esposa, sus 3 hijos. Conocen la historia, ¿verdad? Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus 3 nueras. Y yo vengo del campamento, más allá de ser parte del equipo, hasta nosotros mismos nos sorprendió el Señor, porque el Señor habló en las montañas, de gran manera, ¿cierto? Y en lo alto de la montaña, Dios habla. Y Génesis 8:4, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre la montaña de Ararat, en lo alto. Y ahí comienza a descender el agua. ¿Sí? Y ahí justamente habla Dios en la montaña. Y esto me llevaba al comienzo en Génesis de la palabra. Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Así fue, ¿verdad? En su primera creación. ¿Pero a qué me lleva esto? Que se fueron multiplicando, reproduciéndose, pero también comenzó el pecado, la maldad, y fueron destruidos. Y ahí es cuando Dios decide hacer con Noé una nueva oportunidad. Y le dice las mismas palabras Dios a Noé: reproduzcanse, multiplíquense. Pero Dios hace un pacto. En Génesis 8, 15 al 16. Entonces Dios habló con Noé, le dijo: sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Y esta imagen, ¿qué es lo que se ve atrás? El arco iris. Dios hace un pacto de no destruir nunca más la creación. Y el arco iris en las nubes es el señal de ese pacto. Y cuando yo le digo a todos mis compañeros de célula, Dios habla y habla. El día viernes, Día Mundial de ¿qué era? Del arco iris. 3 de abril. Me respaldaba en esto, de que Dios nunca más iba a destruir la creación.
Y ahí comienza justamente el accionar de Cristo Jesús, ¿no? El hoy. Porque de Noé en adelante comenzó y siguió el pecado, ¿verdad? Y si hablamos de sangre, ¿por qué le quería contar un poco de Noé? Que si hablamos de sangre, vemos que los que son salvados, ¿cuántos eran? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Eran 8. Y algo tremendo que existen 8 grupos sanguíneos principales en el humano. Hablando de la sangre. Pero una sola sangre es poderosa. La sangre del Cordero. Y hoy festejamos justamente la Pascua, el domingo de resurrección. ¿Verdad? ¿Qué significa victoria, vida eterna y salvación? Yo quería profundizar de dónde viene la Pascua. El comienzo de la Pascua. Y en hebreo Pascua es Pesaj. En hebreo Pascua es Pesaj. Y Pesaj significa pasado o salto. Y la palabra alude justamente al Antiguo Testamento, al origen de la Pascua. Puedan leer, los animo que puedan ver la película completa de la Pasión y leer también Éxodo 12, que es donde nace la Pascua. ¿Sí? Nos habla sobre el momento en que el espíritu de muerte pasó por alto o saltó las viviendas de los israelitas, que estaban marcados con la sangre del Cordero. La Pascua en ese entonces tenían que sacrificar un cordero para comer en la Santa Cena. Pero su sangre tenía algo muy importante. Como ven acá, con la sangre del cordero pintaban los dinteles. ¿Sí? Porque la última plaga, porque eran 10 plagas en Egipto, y la última plaga era eliminar a los primogénitos de todos los egipcios. Pero Dios quería dar el significado, el poder de la sangre. Cuando uno ponía el poder de la sangre, ponían en el dintel, no entraba ese espíritu de muerte a los hebreos, pero sí a los otros. Ya nos estaba enseñando en el Antiguo Testamento el poder que tiene la sangre. Y volví a hablar Dios en esta semana, porque unos hermanos, amigos, alquilan un departamento. Y fuimos a acompañarlo a hacer ese acto profético. La palabra dice, no sean tan solo oidor, sino hacedor. Y fuimos a conocer el departamento y hicimos ese acto profético. Si el vino representa, ¿qué cosa? La sangre. Oramos, tomamos la Santa Cena, compartimos el pan y usamos la sangre del Cordero, la sangre que tiene todo el poder. Hicieron eso. Para evitar ¿qué cosa? Espíritu de muerte, espíritu de robo, espíritu de división hacia esa casa. Los animo que también puedan hacer lo mismo cuando tienen algo. La sangre del Cordero tiene todo el poder. Amén. Y en el Nuevo Testamento, durante su última cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos y le anunció que se entregaría voluntariamente. Moriría en la cruz por ellos y su sangre sería derramada. Su sacrificio representaba el Cordero de la Pascua. El mismo que por generaciones habían celebrado los israelitas. Su sangre, así como en aquel tiempo, era señal de protección. Cuando ustedes oren,
usen la sangre del Cordero, la sangre derramada. Y los demonios huyen, entran a la casa. Pero ustedes dentro de la casa, ¿qué van a hacer? Alabarlo. Los felicito, el ministerio de adoración, de alabanza. Tremendo lo que se vivió. De la misma manera, amada iglesia, hagan en sus hogares. Hablen hoy todo lo que hoy recibieron. Hablen en sus casas. Den el significado correcto de la Pascua. No es el huevito y no es el conejito y nada más. Estamos aprendiendo algo muy importante, lo que es el Pesaj, la Pascua. Amén. La sangre de Cristo libra de la muerte espiritual a todos los que ponen su fe en Él y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas, gracias a su muerte y resurrección. Todo lo que ponemos nuestra fe en Él, podemos vivir con esperanza y con la certeza de la vida eterna. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Aleluya. Dios habla todo el tiempo. Reflexionaba justamente Dios como verdadero hombre. Jesús como el verdadero hombre. Y aprendí mucho sobre la correcta paternidad. Desde el año pasado, cuando comenzamos con el equipo a profundizar temas específicos, que yo creía que hacía las cosas bien. Pero bíblicamente hay muchas enseñanzas. Hay muchas cosas que yo no hacía como hombre de verdad, como el genuino hombre que el Señor quiere que seamos. Y yo quería hacer justamente, para terminar con esto, un cuadro comparativo de la hombría de Jesús y nuestra hombría. Pero también las mujeres pueden identificar la feminidad en ustedes. ¿Sí? Porque no tan solo a los hombres nos habló el Señor, a las mujeres también, de poder apoyar al hombre. Recibimos muchos testimonios y las mujeres apoyaron a muchos hombres que fueron. Les bendigo a esas mujeres y las animo a las próximas mujeres para el próximo campamento. 3 días sin el hombre son 3 días sin el hombre. Pero están ustedes como verdaderas Déboras, orando y clamando para que haya un despertar en la hombría correcta. Amén. Y quise justamente compartir esto de las comparaciones de la hombría de Jesús y la hombría nuestra, ¿no? Y en sacrificio y amor, el sacrificio de Jesús por amor, ¿a quién? A la humanidad. Y la hombría podría relacionarse con la capacidad de sacrificarse por los demás. Sacrificio y el amor de los padres hacia los hijos. La vulnerabilidad y la fortaleza. Jesús muestra vulnerabilidad y fortaleza en su sufrimiento. Y la hombría podría implicar aceptar y mostrar vulnerabilidad como una forma de fortaleza. Aprendimos a ser vulnerables en la montaña, muchachos. La búsqueda de identidad, la identidad de Jesús como hijo de Dios. Y eso aprendimos que también somos hijos de Dios. La hombría podría relacionarse con la búsqueda de identidad y propósito. Muchos bajamos con esa identidad y propósito porque seguimos actuando con la correcta hombría que aprendimos. Redención y propósito. Jesús muere para redimir la humanidad. ¿Quién es redimido?
¿Quién fue redimido por el Señor? Redención y propósito. En la hombría se busca redimir la ausencia paterna y encontrar propósito en la figura paterna. Yo sé que Dios habla de gran manera, día a día. Y yo lo animo en esta Pascua de glorificar. Él vive. Él vive. No está crucificado. Él vive y está en nuestros corazones. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a reflexionar todo lo recibido desde la mañana temprano. Desde el domingo hasta este domingo. Todo este proceso, toda esta semana. Cuenta que Jesús fue negado, fue engañado. Muchas veces no nos damos cuenta, iglesia, pero lo negamos. Porque no compartimos su amor. Yo no haría como Pedro, pero sí lo negamos. Porque nos callamos. No tenemos ese valor. No tengamos espíritu de Pedro, de la negación. Por eso son cristianos. Porque creen en Cristo Jesús. No lo neguemos. Hablemos el correcto significado de la Pascua. La Pascua es resurrección, vida eterna. Pensemos, reflexionemos en eso, amada iglesia. Dios vive. Dios vive. Queremos adorarte, exaltarte, Señor. Dios nos da la autoridad. Dios nos da la autoridad. No tan solo a los ministros, al evangelista, al apóstol, al pastor, al profeta. Dios le da autoridad al que cree en Él. Y todos creemos en Él. Levanta en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con toda la autoridad, Señor, que tú hoy nos posicionamos con esa autoridad para echar fuera todo mal espíritu, Señor. Ponemos tu sangre poderosa. Nos revestimos desde la cabeza a los pies con tu sangre y somos invisibles a los ojos del enemigo. Cubrimos nuestra familia, Señor, con la sangre del Cordero, que tiene todo el poder. Levántate en autoridad con tus palabras. Con tus palabras ahora, iglesia, levántate en autoridad. Echo fuera toda división de mi casa. Me revisto con tu sangre, Señor. El enemigo huye de mi casa en el nombre de Jesús. No te escucho, iglesia. Estás en autoridad. Acá se pagó un precio en la cruz. Valora eso. La sangre del Cordero. Día a día, iglesia. Día a día. Revístete con la sangre del Cordero. Estás en autoridad. Lo adoremos, lo exaltemos al Señor, que es digno de toda adoración y alabanza.